Yo por ustedes estudio, por ustedes trabajo, por ustedes vivo, por ustedes estoy dispuesto incluso a dar mi vida. Don Bosco. Universidad Politécnica Salesiana. 15 años educando de corazón. Para realizar los diferentes tipos de conexiones del transformador trifásico, utilizaremos el módulo trifásico feedback, en la cual, para las conexiones de los devanados, se unirán los terminales del lado de bajo voltaje A2 con A3, B2 con B3 y C2 con C3, para utilizar todo el devanado secundario del mismo. En la pantalla se muestra el tipo de conexión estrella-estrella. Este tipo de conexión por lo general tiene una forma peculiar de conectar, el cual se muestra en la imagen, tanto en el lado de alto voltaje como en el lado de bajo voltaje. Este sería el tipo de conexión. Lo que podemos destacar de este tipo de conexión estrella-estrella es que se considera muy ventajosa cuando se necesita alcanzar dos tensiones relativamente altas. También en este tipo de sistema no existe desplazamiento de fase entre las tensiones del primario y del secundario. La desventaja a destacar es que si la carga está desbalanceada, los voltajes de las fases del transformador pueden llegar a desbalancear severamente. Los voltajes en los terceros armónicos pueden ser muy grandes en este tipo de conexiones. A continuación detallaremos la forma de conectar en el banco de trabajo feedback. Para realizar la conexión de este circuito, lo que vamos a utilizar es el banco de transformador trifásico, donde vamos a tener un lado de alto voltaje, un lado de bajo voltaje, y también vamos a utilizar una fuente trifásica para alimentar al transformador. También vamos a usar un banco de medición en donde vamos a tener el lado de voltaje, corriente para cada línea, y estos datos que tomamos aquí van a ser visualizados en el computador con dicho programa que vamos a manejar. A continuación, en el lado de alto voltaje, vamos a realizar la siguiente conexión, en donde tenemos C1 con B1 y de la misma manera A1 con B1. En el lado de bajo voltaje vamos a realizar la siguiente conexión: C3, C2, B3 a B2 y A3 a A2. Y de la misma manera los terminales C1, B1 y A1. Ahora vamos a conectarlos en cada línea la fuente de voltaje trifásico. La línea 1, A3, la línea 2, B3 y C3 a la línea 3. Ahora, como necesitamos la corriente en cada línea, vamos a realizar usando el banco de mediciones. Donde la línea 1 o línea 3 estamos de la siguiente manera. Y todas las siguientes de la misma forma.
Ahora, como necesitamos el voltaje en cada línea, tenemos la fase 3 a la fase 3 de entrada, fase 2 a la fase 2 de entrada, y la fase 1 a la fase 1 de entrada. El común de todas estas le vamos a mandar al neutro. Y así obtenemos el voltaje de fase en cada línea. Vamos a realizar el enlace del banco de mediciones hacia el computador, para lo cual vamos a abrir el programa que utilizamos, que se llama SPIA. Necesitamos prender el banco de medición. En donde podemos observar el diagrama de vectores, donde vamos a realizar a variar. Como podemos observar ahí, tenemos el diagrama de los vectores de fase que están a 120 grados cada uno. También podemos observar aquí que el computador con dicho programa nos da el voltaje, la corriente de cada línea y de todas las tres líneas, y también vamos a obtener la potencia aparente, la potencia real y el factor de potencia. Conexión estrella-delta. Este tipo de conexión es como el que se presenta a continuación, ya sea de forma general o la conexión en el banco de trabajo feedback. Tenemos el tipo de conexión del lado de alto voltaje y del lado de bajo voltaje. Podemos mencionar que este tipo de conexión no tiene problemas con los componentes de tercer armónico de tensión, puesto que estos dan lugar a una corriente circulante en el lado conectado al delta. Las conexiones se comportan razonablemente bien bajo a cargas desequilibradas, ya que el triángulo distribuye parcialmente cualquier desequilibrio que se presente. Las desventajas que podemos citar es que debido a su conexión en delta, sufre un desplazamiento de 30 grados en el secundario con respecto al primario. También podemos decir que este tipo de conexión se adapta particularmente bien a transformadores en sistemas de alta tensión. El detalle de la conexión lo dará mi compañero a continuación. Realizamos la conexión delta estrella, estrella en el de alta tensión y delta en el de baja tensión. Unimos los terminales A1 con B1 y B1 con C1. Esa sería la conexión estrella. Y para realizar la conexión delta, unimos los terminales A3 con A2, B3 con B2, C3 con C2, A4 con B1, B4 con C1 y C4 con A1. A continuación alimentamos el transformador con la alimentación trifásica, pero como queremos medir corriente y voltaje, corriente se mide en serie, procedemos a realizar la siguiente conexión de línea 1 al amperímetro 1, de línea 2 al amperímetro 2 y
y de línea 3 al amperímetro 3. Y aquí le vamos al transformador A3, del amperímetro 2 a B3 y del amperímetro 3 a C3. Para medir voltaje procedemos de la siguiente manera. Como se mide en paralelo, llevamos a la línea 1 del voltímetro 2 a la línea 2 y del voltímetro 3 a la línea 3. Puenteamos los otros terminales y llevamos a neutro. Y de aquí a neutro. Procedemos a enlazar el programa con el circuito realizado. Verificamos como las luces están encendidas, entonces el programa nos da el voltaje de línea 1 con su respectiva corriente, línea 2 con su respectiva corriente y línea 3. Para medir el voltaje de fase, medimos en la fase 1, que sería en el terminal A4. Procedemos a medir el voltaje en la fase, que en la fase 1 nos da un voltaje de 41.5, en la fase 2, que sería en el terminal B4, nos da un voltaje de 40.8 y en la fase 3, que sería la C4, en el terminal C4 nos da un voltaje de 41.3. Bien. La conexión delta-delta es como la que se indica en las imágenes, tanto de forma general como en el módulo feedback. La forma de conectar en el lado de alto voltaje como en el lado de bajo voltaje es la siguiente. Podemos citar que este tipo de conexión se utiliza en transformadores de baja tensión, ya que se necesita más espiras por fase de menor sección. Este tipo de conexión se comporta bien frente a cargas desequilibradas. Una de las principales desventajas que muestra este tipo de conexión es la ausencia de un neutro. La conexión que se realiza en el módulo la detallará mi compañero. 3. Para realizar la conexión delta-delta, comenzaremos conectando en el lado de alto voltaje. Conectamos la entrada 3 con B1, B3 con C1 y C3 con A1. De igual manera hacemos al lado de bajo voltaje. Primeramente puenteamos A4 con A1, B3 con B2 y C3 con C2. Conectamos de manera similar a la de alto voltaje, que sería A4 con B1, B4 con C1 y C4 con A1. A continuación tenemos que mandar la red trifásica a la alimentación, en este caso A3, B3 y C3. Para esto conectamos desde la red trifásica, desde la línea, en línea 1 a C3 o a B3 en cualquiera de los conectores que tenemos aquí, pero para esto necesitamos primeramente visualizar lo que son las corrientes y también los voltajes, por lo que conectaremos las corrientes en serie con los devanados primarios para poder visualizarlo. Entonces de la corriente I3 podemos mandar a la entrada C3, conectando la línea 2
con la corriente I2 y desde su respectiva salida mandamos a B3. Lo mismo hacemos con la línea 3, mandamos a la corriente a un amperímetro y a la entrada 3. Con esta conexión podemos visualizar tanto las corrientes de cada línea que están ingresando al transformador. Para los voltajes conectamos en paralelo, que sería la conexión de la línea 1, la conexión de la línea 2 y la conexión de la línea 3. Podemos puentear aquí el común y este lo enviamos a tierra. A continuación podemos enlazar el circuito ya armado con el programa que tenemos en el computador para poder visualizar las corrientes y los voltajes. Una vez enlazado ya el programa con el circuito armado, podemos observar los voltajes de entrada por primario y con sus respectivas corrientes. Aquí tenemos el voltaje en la línea 1 con su corriente en línea 1, voltaje en línea 2 y voltaje en línea 3. También podemos observar las potencias, la potencia aparente, la real, el factor de potencia y la potencia en DC. Sí. A continuación vamos a medir los voltajes en cada fase del devanado secundario, por lo que conectando en un voltímetro y en conexión con tierra vamos a tener un voltaje de fase 1 en una entrada 4 de 72.3 voltios. Si conectamos en la siguiente vamos a tener un valor casi similar que tenemos ahí de 71.8. Y en la tercera fase es igual, un valor muy similar de 72.3 voltios. Y por último tenemos la conexión delta estrella. La conexión delta estrella tiene una conexión de forma general como la que se presenta. Y en el banco feedback tenemos la conexión del lado de alto voltaje, que sería delta, y el lado de bajo voltaje, que sería estrella. Podemos decir que esta conexión presenta las mismas ventajas y el mismo desplazamiento de fase que en la conexión estrella delta. Se utiliza como transformador elevador en las redes de alta tensión. El empleo de la conexión estrella en la parte de alta tensión permite poner a tierra el punto neutro, con lo que queda limitado el potencial sobre cualquiera de las fases a la tensión simple. Esto trae ventajas como reducción de costos en los devanados de alta tensión. Podemos también decir que esta conexión es también muy utilizada en los transformadores de distribución. La conexión delta en alta tensión compensa los desequilibrios de cargas monofásicas. También es una de las grandes ventajas de este tipo de conexión. A continuación se detallará la conexión. Vamos a realizar la conexión delta-estrella, delta en el lado de alto voltaje y estrella en el lado de bajo. Para el delta conectamos a 3 B1, B3 con segundo y C3 en A1. Para la estrella punteamos C3 con C2, B3 con B2 y E3 con A2. Igualmente C1 con B1 y B1 con A1. Para visualizar la corriente tenemos que conectar
fase 3 en 3. Y para los voltajes, conectamos en paralelo. Con cada una de las fuentes. Y sus terminales de tierra. Lo que visualizamos aquí son los voltajes y las corrientes en cada una de las líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Igualmente las potencias, la aparente, la real y el factor de potencia en cada una de las líneas. Y ahora para los voltajes medimos en cada fase, que sería la fase 1, que es de 117.3. En la fase 2, igualmente en la fase 3.